El viejo guerrero se paró ante los jóvenes cadetes, su cuerpo lleno de cicatrices contando historias de 1000 batallas. Star había luchado a través de la galaxia durante más de 60 años, pero las marcas en su caparazón eran diferentes a las de los demás. Estas cicatrices vinieron de luchando contra humanos y duelen de una manera que las heridas normales nunca lo hicieron. ¿Crees que sabes qué es la guerra? Zetar dijo, su voz áspera como piedra de moler. Has leído los libros. Has visto los videos de capacitación. Tú cree que entiendes el combate porque puedes disparar recto y seguir órdenes. Pero ninguno de ustedes se ha enfrentado nunca un enemigo que lucha como lo hacen los humanos. Los jóvenes alienígenas se movieron en sus asientos. Habían oído historias sobre la guerra terrana, pero la mayoría pensaba que eran solo lazos para asustar a los nuevos reclutas. La Tierra era un pequeño planeta en el borde de la galaxia. ¿Cuán peligrosa podría ser realmente una especie primitiva? Star vio su duda, y sus mandíbulas hicieron clic en lo que podría haber sido una sonrisa. Te contaré sobre el día en que conocimos a los humanos por primera vez. Se supone que es fácil. Íbamos a hacer contacto con una nueva especie, traerlos a la Confederación y seguir adelante. Al otro mundo. Simple, limpio, rutinario. Hizo una pausa, recordando ese día. Hace 30 años cuando todo cambió. Corría el año 2387. Entonces era un joven oficial, ansioso por probarme a mí mismo. Nuestra flota saltó al sistema solar, esperando encontrar apenas un mundo civilizado. Lo que encontramos fue algo completamente diferente. Los humanos ya se han extendido por todo su sistema solar. Tenían estaciones alrededor de sus gigantes gaseosos, operaciones mineras en sus cinturones de asteroides y colonias en varios mundos. Los cadetes se inclinaron hacia adelante. Esto era más de lo que habían aprendido en sus clases de historia. Nuestro comandante, flota, almirante Vesmore, no estaba preocupado. Su tecnología era primitiva en comparación con la nuestra. Sus barcos eran lentos, sus armas básicas. Habíamos conquistado 100 mundos con menos esfuerzo del que se necesita para limpiar nuestra armadura. Pero seguimos. Protocolo. Enviamos un mensaje diplomático a su nave capital. Los ojos de Skara crecieron, distante como recordaba esa primera comunicación. La nave humana se llamaba Liberty Dawn. No fue nada especial para. Fíjate solo en el metal, el combustible y la electrónica básica. Pero la voz que respondió a nuestra llamada era algo que nunca habíamos oído antes. Pertenecía a su capitán, un humano llamado Hake Morrison. El viejo guerrero activó un holográfico expositor que muestra el puente de la aurora de la libertad. Los humanos se ven pequeños y suaves, nada como los guerreros blindados de la Confederación. El capitán Morrison fue educado al principio. Nos dio la bienvenida a su sistema y se ofreció a compartir información sobre su especie. Parecía genuinamente feliz de conocernos. De momento, pensé que este sería el primer contacto más fácil en la historia de la Confederación. La expresión de Starus se oscureció. Entonces el almirante Vesmore hizo su anuncio. Les dijo a los humanos que su sistema sería sometido a protección de la Confederación, procedimiento estándar para especies primitivas. Ellos serían reubicados en un mundo de reservas mientras desarrollamos sus recursos. Fue por su propio bien, él explicado. Eran demasiado peligrosos para ellos mismos y para los demás como para dejarlos solos. El silencio en la habitación era completo. Todos los cadetes lo sabían. Así de nuevo era. Los mundos fueron traídos a la Confederación. Había funcionado de la misma manera durante miles de años. Eso fue cuando escuchamos hablar a la mujer humana. Su nombre era Katie Brooks y ella era su oficial de comunicaciones. Ella era jóvenes, tal vez 25 años según cuentan. Tenía el pelo castaño corto y vestía un sencillo uniforme azul. Ella miró. Inofensivo. Seskar tocó la grabación. Katie Brooks apareció en el display, mirando directamente a la cámara con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. Apreciamos su preocupación, ella dijo con una voz tranquila y firme. Pero la tierra no está a la venta, al alquiler ni a la protección. Hemos luchado. También es difícil llegar a donde estamos para dejarlo ahora. Vete pacíficamente o vete en pedazos. Los cadetes se agitaron inquietos. Nunca habían escuchado a nadie hablar con la Confederación de esa manera.
El almirante Besmore se rió. Sekar continuó. Él pensó. Era divertido que una especie tan primitiva intentara amenazarnos. Les dijo que tenían un día para prepararse, para reubicación. Luego cortó la comunicación. La voz del viejo guerrero se volvió más tranquila, más seria. He escuchado a esa joven humana. Deberíamos haber escuchado la advertencia en su voz. Pero también estábamos demasiado orgullosos, confiados en nuestra superioridad. No teníamos idea de lo que estábamos a punto de hacer. Star les mostró exhibiciones tácticas del sistema Soul, señalando las posiciones de ambas flotas. Los humanos tenían solo 12 barcos en su llamada armada. Teníamos 300. Su embarcación más grande era más pequeña que la nuestra. La Escort más pequeña. Nuestras armas podrían destruir sus naves con un solo disparo. Por cada medida que importaba, esto debería haber terminado antes de que comenzara. Hizo una pausa, mirando a cada cadete en gira, pero los números y las armas no lo son todo en la guerra. Los humanos tenían algo que no entendíamos. Algo que los hizo mucho más peligrosos de lo que jamás imaginamos. La pantalla mostraba las naves humanas comenzando. Para moverse, en lugar de huir o formar una línea defensiva, se dispersaron por todas partes. Direcciones. El capitán Morrison envió un último mensaje a nuestra flota. Él apareció en la pantalla vistiendo un uniforme simple, sin condecoraciones ni medallas, solo un humano de mediana edad con canas y ojos cansados. Pero cuando hablaba, todas las personas de todos los barcos de nuestra flota escuchaban. Star reprodujo la grabación. Gake Morrison miró directamente a la cámara, con la voz firme y segura. Viniste aquí ofreciendo protección. Nosotros no. Pregunta por. ¿Quieres quitarnos nuestros hogares, nuestra libertad, nuestro futuro? ¿Crees que somos débil porque nuestros barcos son pequeños y nuestras armas son simples? Estás equivocado. No somos débiles. Somos humanos. Y eso significa que lucharemos por lo que es nuestro hasta que el último aliento abandone nuestros cuerpos. El viejo guerrero detuvo la grabación. Las palabras de Morrison no fueron una amenaza, eran una promesa. Y las promesas que aprendí son algo que los humanos cumplen pase lo que pase. El costo. Scar les mostró lo que sucedió después. Las naves humanas no atacaron el flota de la Confederación directamente. En cambio, comenzaron a atacar las líneas de suministro, los relés de comunicación y el soporte. Embarcaciones. Se movieron como sombras, golpeando sin previo aviso y desapareciendo ante la Confederación. Las fuerzas podrían responder. Teníamos naves más rápidas, mejores armas y más experiencia. Pero los humanos tenían algo. No pudimos igualar. Lucharon como si sus vidas dependieran de ello porque lo hice. Cada batalla era personal para ellos. Cada barco perdido era un amigo o familiar. Miembro. Cada derrota era un paso más cerca del final de todo lo que amaban. Los cadetes observaron fascinados cómo las exhibiciones tácticas mostraban las naves humanas, bailando alrededor de la enorme flota de la Confederación, siempre manteniéndose fuera de su alcance. Durante 3 días, los perseguimos a través de su sistema. Destruimos 4 de sus barcos y dañamos otros 3. Por todos, lógica, deberían haberse rendido. En cambio, lucharon más duro. Ellos tomaron riesgos que ningún comandante cuerdo tomaría. Hicieron sacrificios que parecían imposibles de entender. Sekars. La voz se volvió más suave, más reflexiva. Al 4.º día, finalmente entendí a lo que nos enfrentábamos. No era solo otra especie tratando de defender su territorio. Era un pueblo que había hecho paz con la muerte misma. Estaban dispuestos a perderlo todo en lugar de renunciar a su libertad. Y eso hizo ellos el enemigo más peligroso al que se había enfrentado la Confederación. El viejo guerrero miró alrededor de la habitación rostros jóvenes mirándolo fijamente. Eso fue solo el comienzo. La verdadera guerra, el que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre el combate, aún estaba por venir. Pero en esos primeros 4 días, los humanos nos enseñaron algo que ninguna academia militar podría. No hay fuerza en el universo más poderosa que alguien que lucha por lo que ama. La habitación quedó en silencio mientras los cadetes absorbían lo que habían escuchado. Fuera, los hijos gemelos del mundo académico se estaban sentando, proyectando largas sombras en los campos de entrenamiento, donde mañana, guerreros preparados para batallas que aún no podían imaginar. Star despidió a la clase con un gesto,
pero sus palabras. Lo seguí. Mientras archivaban, recuerda bien esta lección. Los humanos. Nos mostró que la victoria no siempre se trata de quien tiene las armas más grandes o la mayor cantidad de barcos. A veces se trata de quien quiere ganar más. Star se paró de nuevo al frente del aula, con el caparazón lleno de cicatrices, atrapando la luz de la mañana. Los jóvenes cadetes habían regresado, ansiosos por escuchar más sobre la guerra humana. Sus ojos. Siguió cada movimiento mientras el viejo guerrero se preparaba para continuar su relato. Ayer te conté sobre el primer contacto. Comenzó, su voz cargando el peso de la memoria. Hoy te diré, tú sobre la primera batalla real. El día que aprendimos que los humanos no peleamos como cualquier otra especie en la galaxia, la pantalla holográfica activada, mostrando un mundo gris y lleno de cráteres colgando en el espacio. La luna de la Tierra parecía pacífica desde esta distancia, pero Star lo sabía mejor. 3 semanas después del primer contacto, el almirante Vesmore decidió establecer una estación de monitoreo en la luna humana. Luna, lo llamaron. Pensamos que era perfecto, lo suficientemente cerca como para observar la Tierra, pero lo suficientemente lejos como para que primitivo. Los humanos no podían amenazarnos. Estábamos equivocados en muchas cosas en esos días. La pantalla se acercó para mostrar una enorme base de la Confederación construida en el lunar. Superficie. Torres defensivas, plataformas de aterrizaje y matrices de comunicación cubrieron varios kilómetros cuadrados. La base estaba fuertemente defendida. 200 infantes de marina, 50 combatientes y un crucero de batalla en órbita. Teníamos escudos de energía, cañones de plasma y sensores. Eso podría detectar un ratón a 1000 kilómetros. Los humanos no tenían nada que pudiera amenazarnos, o eso creíamos. Scar S. Las mandíbulas chasquearon suavemente, una señal que los cadetes habían aprendido que significaba. Se avecinaban problemas. El ataque humano llegó al amanecer. Tiempo terrestre. 12 cazas se acercaron desde el lado oscuro de la luna, usando su masa para esconderse de nuestros sensores. El líder fue el comandante Rick Hayes, un piloto con 20 años de experiencia volando en el espacio. Pero la experiencia no significaba nada contra nuestra tecnología superior. Cada una de nuestras torres defensivas podría destruir 10 naves humanas. La exhibición táctica mostró. Los buques humanos que se acercan parecían diminutos en comparación con la enorme base de la Confederación. Lo primero que nos sorprendió su enfoque. En lugar de permanecer juntos en formación, se dispersaron en todas direcciones. Cada barco tomó un camino diferente, lo que hizo imposible que nuestros sistemas de focalización se fijaran en más de uno a la vez. Esto no era doctrina militar estándar para ninguna especie conocida. El viejo guerrero hizo una pausa, recordando ese día con claridad perfecta. El comandante Hayes envió un mensaje al comandante de nuestra base. Fue corto y sencillo. Él dijo, te pedimos que te fueras. Elegiste quedarte. Ahora tú, aprenda cuánto cuesta esa elección. Entonces comenzó el verdadero ataque. La pantalla mostró. Los combatientes humanos se zambullen hacia la superficie lunar, tejiendo entre fuego defensivo con una precisión imposible. La primera nave en llegar a nuestro perímetro fue pilotada por Amy Chun, una joven que apenas acababa de salir de entrenamiento. Su luchador fue dañado por nuestro bombardeo inicial, filtrando atmósfera y perdiendo energía. El piloto racional se habría retirado. En cambio, aceleró hacia nuestra torre defensiva más grande. La voz de Star se cayó con algo parecido al respeto. El barco de Amy Chin agonizaba a su alrededor. Su soporte vital estaba fallando. Sus armas estaban desconectadas y sus motores a punto de explotar. Ella tenía quizás 30 segundos de vida. ¿Sabes qué hizo con esos 30 segundos? Los cadetes. Se inclinó hacia adelante, atrapado en la historia a pesar de ellos mismos. Ella embistió a su casa contra nuestra matriz de sensores primaria a toda velocidad. La explosión destruyó tanto su nave como nuestra capacidad para rastrear otros vasos humanos. En un momento de sacrificio, cambió el rumbo de toda la batalla. La pantalla mostraba el plato sensor masivo desmoronándose bajo el impacto, sus escombros lloviendo sobre la superficie lunar. Sin nuestros sensores, nosotros estábamos peleando a ciegas. Las naves humanas restantes utilizaron esta ventaja con un efecto devastador.
Habían estudiado nuestras defensas durante semanas, aprendiendo cada debilidad, cada punto ciego. Golpearon con precisión quirúrgica. Starr les mostró la siguiente fase del ataque. Combatientes humanos se entrelazaban entre las torres defensivas. Sus misiles primitivos de alguna manera. Encontrar brechas en los escudos de energía de la Confederación. Esto no debería haber sido posible. Nuestros escudos fueron diseñados para detener armas mucho más poderosas. Pero el ingeniero humano, Ben Cooper, había hecho algo que nunca esperábamos. Había modificado sus ojivas nucleares para crear lo que él llamaba bombas sucias. El viejo guerrero hizo una pausa para dejar que esto se hundiera. Las armas nucleares eran tecnología cruda. Miles de años para nuestros estándares. Nunca imaginamos que podrían amenazar las defensas modernas, pero Cooper había agregado materiales radiactivos que creaban pulsos electromagnéticos. Cuando estas armas explotaron cerca de nuestros escudos, causó fluctuaciones de energía que crearon brechas temporales. La exhibición táctica mostró escudos de la Confederación parpadeando y fallando cuando las armas humanas modificadas detonaron cerca. Fue brillante en su simplicidad. Ellos podrían no dominar nuestra tecnología, así que encontraron una manera de ponerla en contra de sí misma. Esta fue nuestra primera lección de creatividad humana. No aceptan que algo es imposible. Ellos encuentran de otra manera. La batalla continuó en la pantalla. Combatientes humanos se lanzaron a través los huecos en los escudos, atacando las torres defensivas con armas convencionales que debieron ser inútiles, contra la armadura de la Confederación. La segunda lección vino de la sargento Lisa Martínez. Su caza fue derribado sobre la base principal, pero sobrevivió al accidente. Herido y rodeado por 50 infantes de marina de la Confederación, no tenía esperanzas de escapar. Cualquier otra especie se habría rendido. Scaras. La expresión se volvió sombría. Martínez activó su baliza de emergencia y envió un mensaje a las otras naves humanas. Ella dijo, dile a mi familia que pelee bien. Dile, Tierra, esa estación lunar muere conmigo. Luego detonó todos los artefactos explosivos de su casa. El silencio en el aula estaba completa. Los cadetes miraron fijamente la exhibición que mostraba el cráter donde Martínez había hecho su última parada. La explosión mató a 17 de nuestros infantes de marina y creó una brecha en el casco principal de la base. Pero más que eso, envió un mensaje que apenas comenzábamos a entender. Los humanos no solo pelean para ganar, luchan como si perder significara la fin de todo lo que aprecian. El viejo guerrero continuó su relato de la batalla. Los combatientes humanos presionaron su ataque a pesar de las probabilidades imposibles. Cada piloto empujando sus barcos dañados más allá de todos los límites razonables. Comandante Hayes coordinó el asalto con una habilidad que impresionó incluso a nuestras computadoras tácticas. Parecía anticipar nuestra cada movimiento, siempre estando un paso por delante de nuestras respuestas. Pero fue más que un genio táctico. Fue desesperación, dado enfoque y propósito. La pantalla mostraba la fase final del ataque. Las naves humanas restantes concentraron su fuego en el generador de energía principal de la base. Para entonces, destruyó 8 de sus 12 cazas. Los sobrevivientes estaban todos dañados, con poco combustible y sin municiones. El comandante militar habría ordenado una retirada, pero Hayes tenía una sorpresa más para nosotros. Starr les mostró grabaciones desde el interior de la base de la Confederación cuando las luces comenzaron a parpadear. Las naves humanas habían estado apuntando a nuestro poder. Sistemas desde el principio. Cada ataque debilitaba un poco más nuestros generadores. Cuando finalmente se sobrecargaron, toda la base perdió energía. Los escudos cayeron. Las armas dejaron de disparar y el soporte vital comenzó a fallar. Los cadetes observaron fascinados cómo el personal de la Confederación se apresuraron a restaurar el poder mientras los combatientes humanos restantes presionaban su ataque. En la oscuridad y la confusión, los humanos lograron lo que debería haber sido imposible. Destruyeron la estación Luna con 12 cazas primitivos, perdiendo 9 barcos y todos sus pilotos en el proceso. Fue una victoria que les costó todo, pero ganaron. Starr desactivó la pantalla y miró alrededor de la habitación. Después de la batalla, nuestros equipos de rescate encontraron algo en él. Restos que cambiaron para siempre la forma en que veíamos a la especie humana.
El comandante Hayes había sobrevivido al accidente de su casa, pero se estaba muriendo a causa de sus heridas. Nuestros médicos intentaron salvarlo, pero ya era demasiado tarde. La voz del viejo guerrero se convirtió en más suave, más reflexivo. Mientras Hayes agonizaba, miró al comandante de nuestra base y sonrió. Él dijo, «Todavía no lo haces. ¿Entiendes, verdad? No se trataba de ganar o perder. Se trataba de mostrándote que nunca dejaremos de luchar. Cada mundo que tomas, el barco que destruyes, cada humano que matas solo nos hace al resto más decididos. No somos como tú. Nosotros hacemos. No sé cómo rendirme». El aula quedó en silencio mientras los cadetes absorbían esta lección. El comandante Hayes murió. Unos pocos minutos después, seguía sonriendo. Y en ese momento, nos dimos cuenta de que no estábamos luchando contra un enemigo convencional. Estábamos luchando contra una especie que había convertido la guerra en una forma de arte, donde la muerte misma era solo otra arma para ser utilizados contra sus enemigos. Starr despidió a la clase con un gesto, pero sus últimas palabras resonaron en sus mentes cuando se marcharon. ¿Recuerdas al comandante Hayes y sus pilotos? Ellos nos mostraron que, a veces, la mayor victoria proviene de estar dispuesto a perderlo todo por lo que crees. El tercer día, las conferencias de Starr comenzaron con un ambiente diferente en el aula. Se corrió la voz por la academia sobre las viejas historias de guerreros y más cadetes habían venido a escuchar. Llenaron todos los asientos y alinearon las paredes. Todos, ansioso por escuchar lo que vino después. Starr notó a la audiencia más grande, pero no dijo nada. Simplemente activó su pantalla y empezó a hablar. Después de que cayera la estación Luna, el almirante Besmore estaba furioso. Él había perdido una base entera a manos de 12 cazas primitivos. El alto mando estaba haciendo preguntas que no podía responder. Entonces él decidió poner fin a la guerra rápidamente con una fuerza abrumadora. La pantalla mostró. El sistema de Alma se llenó de naves de la Confederación. Cientos de embarcaciones rodearon cada colonia humana, minando, estación y puesto avanzado. Trajimos 5 flotas de batalla completas para aplastar al humano. Resistencia. Cada barco que habían construido, cada arma que poseían, cada piloto de combate que podían entrenar. Contra nuestro brazo, les quedaban quizás 50 barcos. La guerra debería haber terminado en días. Starr hizo una pausa, su mandíbulas con cicatrices haciendo clic suavemente. En cambio, duró 3 años. 3 años de la guerra más frustrante y aterradora que la Confederación había experimentado jamás. Los humanos nos enseñaron que a veces la mejor manera de luchar contra un enemigo superior es negarse a luchar contra él en absoluto. El viejo Warrior cambió la pantalla para mostrar campos de asteroides y anillos gigantes de gas, espacio vacío donde las batallas deberían haber sido peleado. El coronel Sam Roberts se convirtió en el arquitecto de la resistencia humana. Él no era un comandante de flota ni un táctico brillante. Era algo mucho más peligroso, un soldado que entendía que ganar y no perder son 2 cosas diferentes. Los cadetes se movieron inquietos. Este no era el tipo de guerra para la que habían sido entrenados. Roberts organizó a los humanos en pequeños grupos que podían. Ataca en cualquier lugar y desaparece antes de que podamos responder. Convirtieron todo su sistema solar en un arma. El cinturón de asteroides se convirtió en un potencial punto de emboscada. Cada luna podría esconder un depósito de suministros. Cada nube de gas podría ocultar una nave humana esperando para atacar. Starr les mostró informes tácticos de eso. Las patrulleras desaparecieron sin enviar señales de socorro. Convoys de suministros fueron encontrados días después, despojados de todo lo útil. Los relés de comunicación se desconectaron en todo el sistema. Estábamos luchando contra fantasmas. Nuestros sensores detectarían naves humanas, pero cuando llegamos a su ubicación no había nada allí. Nuestras líneas de suministro se extendían por millones de kilómetros y no podíamos protegerlas a todas. Los humanos sabían esto, y lo usó contra nosotros. La pantalla mostraba a un joven piloto humano en un avión maltrecho. Cabina de combate. A pesar de los daños en su barco, sonreía. Este es Danny Walls. Se convirtió en una leyenda entre nuestras fuerzas, aunque no sabíamos su nombre. Luego, lo llamamos el fantasma porque parecía aparecer de la nada, atacar con una precisión imposible y luego desaparecer. De vuelta al vacío.
El viejo guerrero reprodujo una serie de grabaciones de combate que mostraban al mismo luchador humano atacando buques de la Confederación en todo el sistema. Gual se escondería a la sombra de los asteroides durante días, esperándola. Momento perfecto para atacar. Conocía nuestros horarios de patrulla mejor que nuestros propios comandantes. Su barco era más viejo que algunos de nuestros cadetes, unidos con repuestos y determinación, pero lo usó como un instrumento de precisión. Star destacó un enfrentamiento en particular en el que el luchador de Walls tuvo de alguna manera. Destruyó un destructor de la Confederación. Este ataque debería haber sido imposible. El barco de Walls tenía armas que podían. Apenas arañó nuestra armadura, pero no atacó al destructor directamente. En cambio, apuntó a las líneas de combustible que alimentaban sus motores principales. Un disparo preciso causó un falla en cascada que destrozó el barco desde adentro. Los cadetes observaron asombrados cómo la Confederación masiva. La embarcación explotó por lo que pareció ser un impacto menor. Esta fue otra lección en la guerra humana. No pelean limpio. Estudian a sus enemigos, encuentran debilidades y las explotan con despiadada eficiencia. El honor no significa nada si estás muerto. El viejo guerrero cambió la pantalla para mostrar un médico humano. Instalación en una de las lunas exteriores. Pero quizás el aspecto más perturbador de la resistencia humana fue su uso de guerra psicológica. La doctora Ellen Foster era una médica humana que trabajaba en sus hospitales de campaña. Ella trató heridos de ambos lados, humanos y confederados por igual. La pantalla mostraba a un hombre de mediana edad, mujer humana con ropa médica manchada de sangre trabajando sobre soldados heridos. El doctor Foster comenzó a transmitirla. Procedimientos médicos a nuestras flotas. Ella operaba a nuestros soldados heridos mientras explicaba a los espectadores exactamente cómo. Cada lesión podría haberse evitado si la Confederación simplemente hubiera dejado a la Tierra en paz. La voz de Sekar se hizo más silenciosa, más perturbado. Ella salvó la vida de cientos de nuestra gente, nuestros propios heridos. Los soldados hablaban de ella con respeto y gratitud, pero cada transmisión también era un arma. Ella mostró a nuestras fuerzas la verdadera. El costo de la guerra, el precio que se paga con sangre y sufrimiento. Los cadetes vieron grabaciones del Dr. Foster trabajando tranquilamente sobre infantes de marina de la Confederación heridos mientras hablaba directamente a la cámara. Lo hicimos. No vine aquí para lastimar a nadie, dijo en una transmisión. Vinimos aquí a defender nuestras casas. Cada soldado al que trato, humano o extraterrestre, es hijo de alguien, amigo, alguien que debería estar en casa con su familia en lugar de sangrar en mi mesa de operaciones. Esta guerra puede terminar hoy, si nos deja solos. El viejo guerrero detuvo la grabación. Estas transmisiones tuvieron un efecto devastador en nuestras fuerzas. Los soldados comenzaron a cuestionar por qué estaban peleando. Deserciones. Aumentado. La moral se derrumbó. El Dr. Foster nunca disparó un tiro, pero ella puede. Han hecho más daño a nuestro esfuerzo de guerra que cualquier piloto humano. Star les mostró otra serie de informes de combate. Estos se centran en equipos de demoliciones humanas. Los humanos también tenían especialistas que parecían disfrutar demasiado de su trabajo. Tony Miller era uno de ellos. Era un experto en explosivos que trataba la guerra como un rompecabezas complejo con el que resolver la correcta aplicación de la fuerza destructiva. La pantalla mostraba una estación minera humana construida en un asteroide. Los barcos de la Confederación lo rodearon, pero los defensores se negaron a rendirse. Miller quedó atrapado en esa instalación con otros 30 humanos cuando los rodeamos. Cualquier comandante racional habría negociado los términos de rendición. En cambio, Miller nos envió un mensaje que nunca olvidaré. El viejo guerrero tocó la grabación. Un joven humano apareció en pantalla, de pie en lo que claramente era una instalación minera. Detrás de él, otros humanos continuaron trabajando como si estuvieran no rodeado de fuerzas enemigas. ¿Quieres esta instalación minera de asteroides? Miller dijo con una sonrisa casual. Ven y tómalo. Pero recuerda, tengo suficientes explosivos aquí para partir esta roca por la mitad. Tu elección. Puedes irte ahora y seguiremos minando, o puedes intentar tomar este lugar y ver qué sucede. El cadete miró fijamente la pantalla. El humano parecía completamente relajado, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de amenazar con destruir.
él y sus compañeros. El almirante Besmore pensó que Miller estaba mintiendo. Él ordenó un asalto a la instalación. 20 minutos después, todo el asteroide explotó. Miller no había estado bromeando. Él había manipulado las cargas mineras para detonarlas si la base era atacada. La pantalla mostraba las secuelas nada más que escombros donde había estado el asteroide. 43 humanos murieron en esa explosión junto con más de 200 de nuestros marines. Miller podría haberse rendido y vivir. En cambio, él eligió llevarnos a tantos de nosotros con él como fuera posible. No se trataba solo de tácticas. Esta fue una declaración sobre la naturaleza humana. Sí mismo, Starr desactivó la pantalla y miró alrededor del aula abarrotada. Durante 3 años, este patrón se repitió en todo el sistema del alma. Encontraríamos. Las posiciones humanas los rodean, exigen rendición. A veces luchaban por la muerte. A veces se destruían a sí mismos en lugar de ser capturados. Pero nunca se rindieron. La voz del viejo guerrero llevaba una nota de algo así como admiración. El coronel Roberts coordinó esta resistencia desde bases ocultas que se movían constantemente. Él nunca tuvo más de unos pocos miles de combatientes bajo su mando, pero ató 5 flotas de batalla completas. Tuvimos números superiores, mejor tecnología y recursos ilimitados de toda la galaxia, pero los humanos tuvieron tiempo, paciencia y la absoluta certeza de que luchaban por su supervivencia. Starr miró cada rostro en la audiencia. Al final del tercer año, habíamos perdido más barcos a causa de la resistencia humana que en los 50 años anteriores. De conquista combinada. Nuestras fuerzas estaban agotadas, desmoralizadas y comenzando a cuestionar la sabiduría de continuar la guerra. Los humanos, mientras tanto, parecían hazte más fuerte con cada día que pasa. El viejo guerrero permaneció en silencio por un momento, dejando que sus palabras calaran hondo. Fue entonces cuando aprendimos la lección más importante sobre la guerra humana. No luchan para ganar rápidamente. Ellos luchan para ganar, eventualmente. Y están dispuestos a pagar cualquier precio, a hacer cualquier sacrificio, a soportar cualquier dificultad para lograr ese objetivo. Tiempo estaba de su lado y ellos lo sabían. Mientras los cadetes salían del aula, las últimas palabras de Sécara la siguieron. Nunca olvides que la paciencia puede ser el arma más letal de todas. El cuarto día trajo aún más cadetes para escuchar las historias de Starr. Algunos habían viajado desde otros lugares a través del sistema. El viejo, los guerreros de la guerra humana se habían convertido en la comidilla de todo el complejo militar. Starr miró hacia el mar de caras jóvenes y sintió el peso de lo que estaba a punto de decirles. Esta parte de la historia fue la más difícil compartir, porque fue el día en que realmente entendió de lo que era capaz la humanidad. Hoy te contaré sobre la batalla de los Anillos de Titán. Comenzó con la voz cargada de recuerdos. Este era el momento, cuando finalmente acorralamos a la flota humana y pensamos que la guerra terminaría. En cambio, fue el día en que los humanos nos mostraron que nunca habíamos entendido realmente la guerra. La pantalla holográfica, activado, mostrando el enorme gigante gaseoso Saturno con sus hermosos anillos de hielo. Y Rock, flotando en el espacio cercano, había una colección de naves humanas, claramente dañadas y con pocos suministros. Después de 3 años de guerra de guerrillas, finalmente hemos forzado a los humanos a una confrontación directa. Almirante Grace. Parker comandó su flota restante desde un barco llamado Defiant Spirit. Ella tenía 37 embarcaciones, la mayoría de ellas dañadas. Teníamos más de 1.800 barcos rodeándolos. La exhibición táctica mostró las abrumadoras probabilidades. Las vasijas de la Confederación formaban una esfera perfecta alrededor del flota humana atrapada sin ruta de escape posible. Por cada regla de guerra, la batalla ya había terminado. Parker debería haberse rendido para salvar la vida de su gente. Cualquier otra especie tendría visto la desesperanza de su situación y los términos negociados. Pero el almirante Parker era humano, y los humanos no pensamos como otras especies. Starr hizo una pausa, recordando la comunicación que había comenzado todo. Parker envió un mensaje a nuestro comandante de flota. Ella apareció en la pantalla, vistiendo un uniforme sencillo, su cabello gris recogido en un nudo militar. Ella miró, cansada como alguien que había estado luchando durante demasiado tiempo.
pero sus ojos estaban firmes. Y seguro, el viejo guerrero tocó la grabación. El almirante Parker miró directamente a la cámara con calma, expresión de alguien que ya había hecho las paces con la muerte. Nos tienes en inferioridad numérica, 11, dijo en voz baja. Vos, ¿crees que esto significa que has ganado? Estás equivocado. Los números no. Importa cuando luchas por la supervivencia de todo lo que amas. Hoy aprenderás lo que eso significa. Los cadetes se movieron inquietos. Podían escuchar algo en la voz del almirante humano que los incomodaba. Flota, el almirante Besmore se rió cuando escuchó este mensaje. Él pensó que los humanos intentaban engañar para salir de una derrota segura. Le dio a Parker una hora para rendirse antes de que lo hiciera. Destruye todas las naves humanas del sistema. Stark cambió la pantalla para mostrar qué sucedió durante esa hora. En lugar de prepararse para la rendición, las naves humanas comenzaron a moverse hacia nuevas formaciones. Esto fue cuando vimos la primera señal de que algo andaba mal. Las naves humanas no intentaban escapar o formarse. Posiciones defensivas. Se estaban extendiendo, poniendo distancia entre ellos y los demás. Nuestras computadoras tácticas no podían entender lo que estaban tratando de lograr. El viejo guerrero les mostró el barco humano tendido, un buque de carga convertido que había estado sirviendo como transporte de tropas. Este barco se llamaba Nueva Frontera. Su capitán era Joe Stevens, un antiguo comerciante que se unió a la marina cuando comenzó la guerra. Su embarcación era vieja, lenta y no llevaba armas significativas. Debería haber sido el barco menos peligroso de la flota humana. Las mandíbulas de Stark hicieron clic suavemente, mientras recordaba lo que vino después. El capitán Stevens envió su propio mensaje a nuestra flota. Era un humano de mediana edad con una cara desgastada y manos callosas. Parecía alguien que se había pasado la vida trabajando con máquinas y carga, contenedores. Nada en él sugería que fuera peligroso. La grabación mostró Steven de pie en el puente de su barco, rodeado de miembros de la tripulación que trabajaban afanosamente. En sus estaciones, Stevens miró a nuestras cámaras y sonrió. No fue una sonrisa agradable. Él dijo, ¿quieres saber la diferencia entre tu especie y la mía? Luchas por vivir. Vivimos para luchar. Y eso significa que cuando vamos a morir de todos modos, podemos elegir cómo sucede. La pantalla mostró la Nueva Frontera de repente, acelerando hacia el centro de la flota de la Confederación. Sus motores brillaban más de lo que deberían haber sido posible. Nuestros sensores detectaron lecturas masivas de energía de la nave de Steven. Él, de alguna manera, había sobrecargado todos los sistemas de energía de su nave. La Nueva Frontera se estaba convirtiendo en una bomba. Los cadetes observaron horrorizados cómo la nave de carga humana aceleraba, corriendo hacia el buque insignia de la Confederación. Stevens había cargado su nave con cada pieza de material nuclear que pudo encontrar. Núcleos de reactores, ojivas de misiles, incluso isótopos médicos del hospital del barco. Cuando su nave chocó contra nuestro buque insignia a casi la velocidad de la luz, la explosión fue visible desde 3 sistemas de distancia. La exhibición táctica mostró el momento de impacto. El buque insignia de la Confederación, un acorazado masivo que había servido para más de un siglo, simplemente desapareció en una bola de fuego nuclear. Almirante Vesmas murió instantáneamente junto con 4.000 tripulantes. Pero eso fue solo el comienzo. El capitán Stevens había mostrado otros barcos humanos que hacer, y siguieron su ejemplo. Stark les mostró barco tras barco como la flota humana se convirtió en armas. Buques de carga cargados de explosivos, barcos de pasajeros manipulados para sobrecargar sus reactores, incluso pequeños cazas repletos de ojivas nucleares. En 30 minutos, los humanos destruyeron o lisiaron 300 de nuestros barcos. Usaron sus propias embarcaciones como misiles guiados, embistiendo contra nuestras formaciones con determinación suicida. Teníamos tecnología superior, pero ellos tenían algo que nosotros no pudo coincidir: la voluntad de morir por su causa. La voz del viejo guerrero se hizo más silenciosa a medida que continuaba. Pero un momento que realmente rompió nuestra comprensión de la naturaleza humana, llegó cuando capturamos a uno de sus marines. El sargento Chris Anderson fue sacado de los restos de su barco, gravemente herido pero aún con vida. Nuestros médicos trataron a su
heridas y me asignaron a interrogarlo. La pantalla mostraba a un pequeño hombre humano acostado sobre una mesa, su uniforme rasgado y manchado de sangre. A pesar de sus heridas, sus ojos estaban alertas y desafiantes. Anderson era joven, tal vez 25 años. Le habían disparado 3 veces y tenía una conmoción cerebral que debería haberlo dejado inconsciente. Pero cuando entré en la bahía médica, él me miró y sonrió. Seskar hizo una pausa, recordando esa conversación palabra por palabra. Le pregunté a Anderson por qué su gente luchaba tanto, desesperadamente cuando claramente iban a perder. Su respuesta cambió todo lo que creía saber sobre la guerra y coraje. El viejo guerrero activó una grabación del interrogatorio. La voz de Anderson era débil pero firme. «Sabes que me asusta de tu especie». El joven marine dijo, «Tú, lucha por sobrevivir. Luchamos porque luchar es lo que somos. Y eso significa que no importa cuántos de nosotros mates, allí, siempre estará más dispuesto a morir solo para hacerte daño». Los cadetes miraron la grabación en silencio atónito. Anderson continuó hablando. «Incluso mientras nuestros médicos trabajan para salvarle la vida», dijo, «¿crees que esta guerra se trata de territorio, recursos o política? Estás equivocado. Esta guerra se trata de demostrar que vale la pena morir por algunas cosas, y ya lo hemos demostrado». Seskar se detuvo la grabación y miró alrededor del aula. Mientras hablábamos, otro humano estaba haciendo el punto final de su argumento. Sandra Lewis era una ingeniera que había sido capturada durante el asalto inicial. Ella estaba siendo retenida en el centro de detención de nuestro barco, aparentemente indefenso. La pantalla mostraba imágenes de seguridad de una mujer humana, trabajando tranquilamente en su celda. Parecía estar reparando equipos dañados con herramientas que tenían los guardias. Le permitió quedarse. Lo que no sabíamos era que Lewis había estado estudiando nuestros sistemas informáticos durante semanas. Ella entendía nuestra tecnología mejor que algunos de nuestros propios ingenieros, y ella había estado planeando algo que toda nuestra flota. El viejo guerrero les mostró lo que sucedió después. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear en toda la nave de la Confederación a medida que los sistemas críticos comenzaron a fallar. Lewis tenía. Saboteamos nuestra computadora de batalla primaria. Ella había introducido un virus que se propagó a través de nuestras redes de comunicación afectando a todos los barcos de la flota. Armas dejaron de disparar, escudos. Falló y los motores apagaron. Los cadetes vieron cómo la poderosa flota de la Confederación se reducía. Metal indefenso flotando en el espacio. A medida que nuestros sistemas navales colapsaban a nuestro alrededor, Lewis miró a sus guardias y dijo algo que nunca olvidaré. Ella dijo, «Esa es la diferencia entre nosotros. Ves la muerte como un fracaso. Lo vemos como una arma más para usar contra ti». Star desactivó la pantalla y se quedó en silencio por un momento. Al final de ese día, la flota humana se había ido. Cada barco destruido, cada tripulante muerto, pero habían paralizado nuestras fuerzas tan gravemente que ya no podíamos continuar la guerra. El almirante Parker y su gente intercambiaron sus vidas por la supervivencia de su especie. El viejo guerrero miró alrededor de la habitación a los rostros conmocionados de los cadetes. Esa noche, mientras estaba sentado en los restos de nuestra flota, finalmente entendí contra qué estábamos luchando. No, solo otra especie tratando de defender su territorio, pero un pueblo que había hecho las paces con la muerte misma. Ellos fueron dispuestos a perderlo todo en lugar de renunciar a su libertad, y eso los hizo invencibles. El aula era en silencio mientras Star despedía a la clase. Sus últimas palabras resonaron en sus mentes como se fueron. ¿Recuerdas la batalla de Titanes? Anillos. Fue el día que aprendimos que a veces la mayor victoria proviene de saber cuándo y cómo morir. El quinto y último día de CRS. Las conferencias atrajeron a la audiencia más grande hasta el momento. Cadetes de toda la galaxia habían venido a escuchar la conclusión de su historia. Los viejos guerreros se presentaron ante ellos sabiendo que esta sería la última vez que contaría esta historia. Hoy te diré, tú sobre el final de la guerra. Comenzó con su voz llevando el peso de décadas. El día que aprendimos que los humanos no son solo luchadores peligrosos, sino también los negociadores más aterradores de la galaxia. La pantalla holográfica mostró las secuelas de los anillos de Titán. Naves de la Confederación flotaban muertas en el espacio, sus tripulaciones trabajando desesperadamente.
para reparar sistemas críticos. La flota humana se había ido, pero su victoria estaba completa. Después de la batalla, los restos de nuestras fuerzas regresaron cojeando al espacio de la Confederación. Habíamos perdido más. La mitad de nuestras naves y la mayoría de nuestros comandantes experimentados. El Alto Consejo estaba furioso. Exigieron saber cómo las especies primitivas habían derrotado a la mayor fuerza militar de la galaxia. Star hizo una pausa, recordando el caos de esos días, pero los humanos nos sorprendieron de nuevo. 3 días después de los anillos de Titán, recibí una comunicación de la Tierra. No fue una exigencia de rendición o una amenaza de más violencia. Fue una invitación a conversaciones de paz. La pantalla mostraba a una mujer humana de mediana edad con un sencillo traje de negocios. Ella parecía una civil, no un oficial militar. Ella es la embajadora Ruth Collins. Fue el representante diplomático de la Tierra antes de que comenzara la guerra. Ahora ella se ofrecía a negociar el fin de la conflicto que había costado tanto a ambas partes. Los cadetes se inclinaron hacia adelante, curiosos por este desarrollo inesperado. El Alto Consejo sospechaba. ¿Por qué ofrecerían los humanos conversaciones de paz cuando estaban ganando la guerra? Algunos miembros querían negarse y enviar más flotas para aplastar la Tierra de una vez por todas, pero más sabios. Las voces prevalecieron. Acordamos reunirnos en una estación neutral en el sistema Centauri. Star cambió la pantalla para mostrar el interior de una estación espacial. Se sentaron delegados de la Confederación y humanos, uno frente al otro en una simple mesa de metal. Las conversaciones de paz comenzaron mal. Los negociadores exigieron rendición incondicional y reparaciones por los barcos que habíamos perdido. Los humanos escucharon, cortésmente. Entonces el embajador Collins se puso de pie e hizo una propuesta que conmocionó a todos en la sala. El viejo guerrero reproduje una grabación del momento histórico. Collins parecía tranquila y profesional mientras se dirigía al delegados de la Confederación. Nosotros no comenzamos esta guerra, dijo con voz firme. Llegaste a nuestro sistema sin invitación y trató de quitarnos la libertad. Nos defendimos y ganamos. Pero nosotros no estamos aquí para regodearnos o hacer demandas. Estamos aquí para ofrecerle algo mejor que la guerra continua. Los negociadores de la Confederación parecían confundidos. No era así como solían ser las conversaciones de paz. Collins continuó, hablando. Ella dijo, proponemos un pacto de defensa mutua. Nos deja solos en nosotros. Te ayudará a luchar contra cualquiera que amenace la paz que ambos hemos pagado con sangre. Hemos aprendido que no eres malvado, simplemente equivocado. Y has aprendido que no somos débiles, solo diferente. Sescaral detuvo la grabación y miró alrededor del aula. Los delegados de la Confederación se rió. No podían creer que los humanos hablaran en serio. Aquí había una especie que apenas había logrado viajes interestelares, ofreciendo proteger un imperio galáctico. Parecía absurdo. La expresión de Warrior se volvió más seria. Fue entonces cuando habló el coronel Pete Johnson. Él era el ejército de la Tierra, representante, veterano de toda la guerra. Había luchado en la Estación Luna, sobrevivido a las campañas de guerrilla y naves comandadas en los anillos de Titán. La exhibición mostraba a un hombre humano con cicatrices, con un uniforme militar desgastado. Su rostro mostraba marcas de alguien que había visto demasiado combate. Johnson miró a nuestros negociadores y dijo algo que hizo. Toda la habitación se queda en silencio. Él dijo, ¿crees que estamos bromeando acerca de ayudarte? Déjame preguntarte algo. En todos tus años de conquista, ¿alguna vez te has enfrentado a un enemigo que luchó como nosotros? ¿Alguna vez te has encontrado con una especie que convierte la derrota en victoria por pura determinación? La Confederación. Los delegados no tuvieron respuesta a esta pregunta. Johnson continuó. Él dijo, algún día te enfrentarás a un enemigo que quiere destruir todo lo que has construido. Cuando llegue ese día, lo harás. Quieren combatientes que nunca se rindan, que conviertan cada barco en un arma, que vean la muerte como una herramienta más para usar contra sus enemigos. Querrás humanos de tu lado. Zetar hizo una pausa, recordando el impacto de esas palabras. Las conversaciones continuaron durante varios días, pero la posición de la Confederación fue debilitamiento. Llegaban informes de toda la galaxia. Otras especies tenían
Escuché sobre la victoria humana en los anillos de Titán. Algunos exigían independencia. Otros cuestionaban la autoridad de la Confederación. La guerra con la Tierra había dañado más que solo barcos. La pantalla mostraba a la comandante Nancy Wright entrando a la sala de negociaciones. Ella era una oficial naval humana con inteligencia. Archivos bajo el brazo. El comandante Wright había sido el jefe de inteligencia de la Tierra durante la guerra. Ella había estudiado Confederación, tecnología, tácticas y capacidades. Ahora ella estaba a punto de revelar algo. Eso cambiaría el equilibrio de poder para siempre. El viejo guerrero les mostró documentos clasificados que Wright tenía, traído a las conversaciones de paz. Wright explicó con calma que durante los 3 años de guerra, los científicos humanos habían sido estudiando el equipo capturado de la Confederación. Habían aprendido a construir más rápido que las unidades de luz la energía, armas y sistemas de comunicación. Pero, lo que es más importante, habían aprendido para construir armas que maten planetas. Los delegados de la Confederación miraron conmocionados mientras Wright mostraba señales técnicas, especificaciones para versiones construidas por humanos de sus armas más avanzadas. Wright continuó su presentación con la calma, tono de alguien discutiendo el clima. Ella dijo, podríamos haber construido 1000 de estas armas a estas alturas. Los recursos estaban disponibles, la tecnología se entendía y ciertamente teníamos la motivación, pero decidimos no hacerlo. La habitación quedó completamente en silencio mientras se hundían las implicaciones. Entonces Wright dijo algo que nunca olvidaré. Ella miró directamente a nuestro negociador principal y dijo, a diferencia de algunas especies, nosotros, comprende que tener el poder de destruir todo no significa que debas usarlo. Preferimos construir cosas, en lugar de destruirlos. Pero no se equivoquen, si nos obligan a pelear de nuevo, usaremos todas las armas a nuestra disposición. Sekar les mostró la reacción de los delegados de la Confederación. El miedo era claramente visible en sus rostros. El doctor Kevin Barnes fue el último humano. También, habla. Él era su científico jefe, el hombre que había descubierto cómo construir el nivel de Confederación. Armas. Demostró una galleta planetaria miniaturizada no más grande que un maletín. La pantalla mostraba un pequeño dispositivo que tarareaba con energía apenas contenida. Barnes explicó cómo funcionaba el arma, cómo podía romper los cimientos de un planeta. Corteza o destruye una luna. Luego lo cerró con cuidado y lo guardó. Él dijo, esto es lo que podríamos hacer con sus mundos si quisiéramos, pero no queremos. Queremos paz. La pregunta, ¿lo es, verdad? El viejo guerrero desactivó la pantalla y miró a su alrededor. Aula. El Tratado de Titán se firmó al día siguiente. Por primera vez en la historia galáctica, la Confederación acordó un pacto de no expansión con una especie llamada primitiva. Tierra. Se convirtieron en un mundo independiente, libre de desarrollarse como quisieran. La voz de Sekar se volvió más suave, más reflexivo. Pero la parte más importante del tratado fue la cláusula de defensa mutua. La Tierra acordó proporcionar asistencia militar si la Confederación alguna vez se veía amenazada por fuerzas externas. Muchos de nuestros líderes pensaron que esto no tenía sentido. ¿Qué podría? ¿Un pequeño mundo ayuda a un imperio galáctico? El viejo guerrero sonrió, y expresión que se veía extraña en sus rasgos marcados. 5 años después, los devoradores invadieron desde fuera de nuestro galaxia. Eran una especie que consumía todo a su paso, dejando mundos muertos detrás de ellos. Ellos tenían tecnología que coincidía con la nuestra y números que parecían interminables. Los cadetes se movieron inquietos. Todo el mundo sabía sobre la guerra devoradora, lo más cerca que había estado la Confederación de una derrota total. La flota humana que llegó a ayúdanos a contar con solo 200 barcos, pequeños en comparación con nuestros miles. Pero las tripulaciones humanas lucharon con la misma determinación que habían demostrado en los anillos de Titán. Convirtieron cada batalla en una lucha desesperada, cada derrota en una victoria costosa para el enemigo. Stars, voz llena de algo que podría haber sido orgullo. Los devoradores habían conquistado una docena de civilizaciones antes. Nos conocieron. Esperaban otra victoria fácil. En cambio, encontraron humanos. Infantes de marina que lucharon hasta la última bala,
pilotos humanos que embistieron sus naves contra acorazados enemigos e ingenieros humanos que volvió la tecnología enemiga capturada contra sus creadores. El viejo guerrero permaneció en silencio, por un momento, dejando que sus palabras calen hondo. La guerra duró 10 años, pero ganamos. Él, los devoradores, fueron conducidos de regreso al oscuro espacio entre las galaxias. Y cuando comenzaron las celebraciones de la victoria, las especies de la Confederación sabían quién había marcado la diferencia. Los humanos habían demostrado que el coronel Johnson tenía razón. Los queríamos de nuestro lado. Star miró alrededor del aula por última vez. Por eso te digo estas historias, no para asustarte, sino para enseñarte la lección más importante en la guerra. La fuerza no se trata de tener las armas más grandes o la mayoría de los barcos. La fortaleza consiste en saber por lo que luchas y estar dispuesto a pagar cualquier precio para protegerlo. Las últimas palabras del viejo guerrero resonaron en el aula silenciosa. Reza a los dioses que quieras. Adora que la humanidad siga siendo nuestra aliada, porque el día que se conviertan en nuestro enemigo, nuevamente, ese será el día en que la Confederación aprenda lo que significa el verdadero miedo. Los humanos nos enseñaron que algunos vale la pena morir por las cosas, y eso los convierte en la especie más peligrosa de la galaxia.